La estructura que he elegido para esta exposición es la del encéfalo. Así es que a continuación, en primer lugar vamos a situar el encéfalo en el sistema nervioso, después vamos a presentar el encéfalo, inmediatamente expondremos las partes del encéfalo y sus funciones y por último señalaremos algunos cambios importantes del encéfalo durante el ciclo vital. Primer punto. Como podemos observar, este cuadro de llaves que está en el material, y me voy a guiar en especial por todo el material, el sistema nervioso humano se compone del sistema nervioso periférico, que ahora no lo vamos a tratar, y el sistema nervioso central. Este se subdivide en médula espinal, que también la dejamos de lado, y el encéfalo, que es el que nos interesa. Veamos cuáles son las partes del encéfalo. El encéfalo se encuentra protegido por una estructura de tejido óseo dentro del cráneo y por un sistema de membranas rígidas conocidas como meninges. Las meninges son la dura madre, la aracnoide y la pia madre. ¿Cuáles son las partes del encéfalo? Pues se compone del cerebro, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. A continuación vamos a desarrollar cada una de estas partes. 3. Las partes del encéfalo y sus funciones. En primer lugar encontramos el cerebro, que es la masa encefálica más voluminosa dentro de la bóveda craneal. Como la ilustración nos muestra, el cerebro presenta giros o circunvoluciones, que serían, por ejemplo, en los videos dicen como montañas, que son las partes que sobresalen, y más bien las depresiones son los surcos o cisuras. Estas circunvoluciones están formadas por sustancia gris, que en principio son la aglomeración de los núcleos de las neuronas. En cambio, la materia blanca van a ser los axones mielinizados, como vamos a ver en el cuerpo calloso. Vemos que ya cuando se retiran las meninges podemos encontrar ya una división natural dentro del cerebro que nos permite diferenciar entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho. El cerebro además, en base a algunas depresiones o surcos, pero además por los estudios y funciones podemos diferenciar los lóbulos. Lóbulo frontal, que se encarga de los procesos de inhibición de estímulos, por ejemplo, el parietal, que controla funciones de percepción propia, la información somatosensorial, la navegación espacial y el reconocimiento de letras, el temporal, que se encarga de la memoria y el procesamiento del lenguaje y del auditivo, y el lóbulo occipital, que está caracterizado por el procesamiento visual. Desde un corte sagital podemos encontrar ya dentro del cerebro, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es una estructura de axones mielinizados. Y su función es interrelacionar los dos hemisferios, precisamente como pasa con el lóbulo llamado ínsula. Por encima del cuerpo calloso encontramos el giro singular anterior, que está encargado de la motivación y el monitoreo de conflictos. Encontramos también dentro del lóbulo frontal las áreas motorias primaria y complementaria, que permiten, por ejemplo, la motricidad gruesa y fina cuando éstas se complementan. Y la corteza prefrontal, que es la parte más anterior de este lóbulo, cuya función consiste en inhibir estímulos o respuestas, procesos de raciocinio, ayuda con la empatía, con la cognición moral y en parte con la capacidad de tener lenguaje. Detrás del surco de Rolando o sóculo central encontramos el área somatosensorial, perdón, ahí está mal escrita, y corresponde al lóbulo parietal. Detrás del lóbulo parietal, por detrás del surco parieto-occipital, encontramos el área occipital, que, como hemos dicho, se centra en la visión. Después encontramos en un corte sagital todavía el diencéfalo, que es la otra parte del encéfalo, y este permite, con sus tres componentes, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, tener estas funciones, ¿no? El tálamo, por ejemplo, funciona como el primer filtro externo, excepto del olfato, ya que allí los impulsos nerviosos establecen sinapsis antes de proseguir su recorrido, entonces hay una discriminación de cuáles pasan y cuáles no. El hipotálamo comanda funciones básicas de la vida vegetativa, que es lo que nos mantiene vivos, y está relacionado con la vigilia y la sensibilidad emocional. El epitálamo, por su parte, está formado por la glándula pineal o la epífisis y los núcleos de la vénula. Segrega además la hormona, por ejemplo, de la melatonina, que tiene mucha relación con la capacidad de dormir. Por otra parte, el tronco encefálico, que es la otra parte del encéfalo, está constituido por tres centros nerviosos: el mesencéfalo,
la protuberancia y el bulbo raquídeo. Como podemos ver aquí también en el gráfico, se explican cada una de estas partes que están por debajo del tálamo, ¿no? El tronco encefálico nos permite responder a los estímulos del sentido de la vista, coordina el movimiento de la cabeza y el tronco en respuesta a los estímulos auditivos, además que también colabora en las funciones auditivas. Por último, el cerebelo, el último elemento dentro de la estructura del encéfalo, queda por detrás, eso está mal escrito, ¿no? Como podemos ver en la imagen, más bien queda por detrás y abajo de la zona occipital, y queda también por detrás del tronco encefálico. El cerebelo, como a continuación podemos ver, es muy parecido al cerebro, por eso lo relacionan con cerebros primarios, y tiene también dos hemisferios que están conectados por el vermis, ¿no? Y su función, por ejemplo, es mantener la postura, el equilibrio y el movimiento voluntario del cuerpo, y juega roles interesantes dentro del aprendizaje, pero este es un campo que todavía está en estudio. 4. Pasemos al último punto. Señalar algunos cambios importantes del encéfalo en el ciclo vital. Aún antes de los primeros pies, los primeros pasos, ¿no? Encontramos que lo primero que se va formando para que podamos existir es el tubo neural en todas las regiones que luego conformarán el sistema nervioso central. Y este es un proceso que luego se estudia en su génesis, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, y es así como también la neuroeducación trata de comprender ciertos procesos educativos, ¿no? Que impliquen, por ejemplo, los procesos vegetativos, que van luego a los procesos visuales y emotivos, hasta las últimas regulaciones racionales, que estarían ligadas, por ejemplo, al lóbulo a la parte prefrontal o a la corteza prefrontal del lóbulo frontal. Luego viene la neurogénesis, que es precisamente la aparición de las neuronas, y seguida por la migración de las neuronas desde su región de origen a su zona final de destino. Después viene el proceso llamado como poda, que es el exceso de neuronas y es eliminado de manera rápida entre la semana 24 de gestación y la cuarta semana después del nacimiento. Y esto es interesante porque podemos ver ya avances entonces en nuestro sistema encefálico aún antes de que podamos pararnos, ¿no? En la semana 20 se inicia la sinaptogénesis, el inicio de la sinapsis. Para la semana 29 inicia el proceso de la mielinización, estando ya nacidos. Y es un proceso que no se va a detener hasta los 20 años o un poco más. Por ello, como dice en la página 10 del fascículo, cuando el ser humano nace, el cerebro tiene un número muy alto de neuronas, pero no de conexiones entre ellas, ¿no? Y las conexiones en gran medida se van a deber a las respuestas al medio ambiente, al estímulo, a la interacción con otros humanos. En este sentido, en el primer año, el cerebro logra triplicar su masa y comienza a darse la especialización celular, ¿no? Al tercer año, la actividad nerviosa es doblemente significativa que la de un adulto, dicen, porque el cerebro además comienza a realizar varias sinapsis, ¿no? Al nivel de 1,8 millones por segundo en esta etapa. En la adolescencia se dan varias transformaciones que están regidas en especial por el proceso de mielinización y por el desarrollo cognitivo y del razonamiento, ¿no? Y esto significa, por lo tanto, una transformación a nivel de los comportamientos. Hay una disminución en la capacidad de la empatía, hay mayor dificultad para el dominio de los sentimientos y de las emociones, y esto hace que esta etapa sea de profundos cambios y transformaciones, no solamente internas en los procesos, por ejemplo, de mielinización y de nuevas sinapsis, sino también de respuestas al medio y de establecimiento de la personalidad. Acá podemos ver rápidamente todo lo que se ha explicado en estas transformaciones, ¿no? En primer lugar, por la izquierda podemos ver el cerebro humano en el nacimiento, después a los 6 años con esta gran cantidad de neuronas, pero además de sinapsis, y a los 14 años podemos ya ver una regulación en cantidad y calidad de estas conexiones. Como podemos ver, además hay los procesos de maduración de la mielinización que son centrales hasta los 20 años y tal vez un poco más. Y por eso es que la concepción de envejecimiento del cerebro comienza a marcarse arriba de los 30 años, ¿no? Lo que personalmente me ha asustado, pero también me ha alentado saber que se siguen realizando nuevas sinapsis y nuevas conexiones de acuerdo a la vida física y mental que uno lleve. Y en ese sentido sabemos que por la plasticidad del cerebro, pues varias funciones pueden verse todavía enriquecidas.
Y esto es también interesante porque habría que pensar en contextos como el boliviano, en que gran parte de los procesos de posgrado se realizan a partir de los 30 por independencia económica, por falta de ofertas y por las condiciones de investigación que hay en el país, ¿no? Entonces probablemente la neuroeducación puede hacer énfasis también en este terreno, por lo menos en nuestro contexto. Cierre. Entonces, como hemos visto, se ha elegido presentar el encéfalo, lo hemos situado en el sistema nervioso, luego lo hemos presentado, hemos expuesto sus partes y sus funciones y hemos señalado algunos cambios importantes durante el ciclo vital. Así es que muchas gracias por su atención. Reitero mi nombre, Martín Mercado.